Entre todas las cartas del tarot, el loco destaca por desconcertarnos con su simpleza y su ambigüedad. Se lo suele representar como un vagabundo que avanza sin rumbo claro, con apenas una pequeña bolsa al hombro, quizá una flor en la mano, y a veces un perro que le ladra o le sigue de cerca. Tiene la mirada perdida en el cielo y parece no darse cuenta, o no temer, del abismo frente a sus pies. No viste armadura de héroe ni túnica de sabio. Más bien, lleva ropas de bufón o harapos de mendigo. El loco es el eterno viajero al margen del camino establecido. No pertenece a ningún lugar fijo dentro del mazo. Es el único de los 22 arcanos mayores que aparece sin número o marcado con el 0. Y el 0 no es un número cualquiera, es la cifra del vacío, de lo que no tiene forma ni límite, pero contiene en potencia a todos los demás números. Representa un potencial sin límites, el inicio absoluto antes de cualquier comienzo. Por eso, el loco está fuera del orden. Es la carta, antes de las cartas, la que abre el juego. Esa posición liminal del loco, estar dentro del mazo pero a la vez fuera de la jerarquía, ya nos da una pista de su significado profundo. No es casual que sea desde el vacío desde donde comienza todo viaje. En términos simbólicos, el loco encarna el caos fértil, la nada previa a la creación, el campo abierto de posibilidades antes de que surja cualquier camino. Cuando esta carta aparece, no trae respuestas ni conclusiones, trae preguntas, incertidumbre y sobre todo movimiento. Marca un punto de partida en el que las estructuras habituales se disuelven, obligándonos a dar un salto de fe hacia lo desconocido. Este recorrido propone sumergirnos en la figura del loco desde distintas perspectivas. Exploraremos su representación en la historia del tarot, su valor simbólico y esotérico, su lectura psicológica como arquetipo junguiano, sus paralelos mitológicos y antropológicos, sus manifestaciones en el arte y la cultura, y su sentido iniciático en el camino espiritual. El loco como símbolo del vacío y el potencial. En la mayoría de los mazos tradicionales, el loco aparece como un errante al borde del precipicio, suspendido entre el cielo y la tierra. Ya en los primeros tarots del siglo XV, como el tarot Visconti Sforza, se lo representaba con harapos, a veces con plumas en el cabello o cascabeles de bufón, y frecuentemente acompañado de un animal que le muerde o tira de la ropa. En versiones más modernas, como el famoso Rider-Waite, es un joven caminante que lleva la mirada al horizonte mientras un pequeño perro blanco salta a sus pies. Sostiene una rosa blanca, símbolo de pureza, y carga en su bastón un atillo que contiene todo lo que necesita, aunque él aún no sabe qué lleva dentro. Toda la imagen sugiere inocencia, libertad y osadía. El loco avanza ligero de equipaje, guiado más por la confianza que por la razón, como alguien que presiente que su camino está en otra parte. Lo primero que llama la atención es que el loco no tiene número fijo en la baraja. A menudo aparece sin número alguno o identificado con el 0. Esto tiene una poderosa carga simbólica. En la numerología esotérica, el 0 no indica nada en el sentido de vacío estéril, sino el vacío fértil del que nace todo. Representa lo no manifestado, el estado previo a que exista cualquier forma o estructura. Así, el loco no pertenece a la secuencia del resto de arcanos mayores, que van del 1, mago, al 21, mundo, porque él es el origen potencial de esa secuencia. Es alfa y omega a la vez. En algunos mazos se le pone al inicio de la serie y en otros al final, incluso hay quienes lo llaman Arcano 22, como si estuviera después del mundo. Pero su lugar correcto desafía la lógica ordenada. Como bien señala un análisis tradicional, el loco no tiene un lugar definido. El 0 es potencial ilimitado, el comienzo del viaje que recorremos en la vida. En otras palabras, su posición es la de un umbral. Está entre mundos, entre etapas, abriendo la puerta a lo nuevo. Históricamente, esta carta siempre mostró a un personaje marginal. No es un rey ni un sacerdote, no es un héroe coronado ni un sabio entronizado. Es el outsider, el extraño, el peregrino. En la iconografía medieval y renacentista, el loco a veces se confunde con la figura del necio o el bufón, alguien que no encaja en el orden social. Aparece con atuendos desalineados, con la mirada perdida o extasiada, e incluso con cierto aspecto salvaje, barbas largas, ropas rotas. A diferencia de los demás arcanos que suelen posar de manera estable dentro de su escena, el loco casi siempre está en movimiento.
un pie levantado a punto de dar un paso más allá del borde. Es el caminante eterno, el que no tiene hogar fijo ni destino manifiesto. Esto lo vincula simbólicamente con todo lo que es transitorio, liminal e incierto. Al no ocupar un lugar en la jerarquía, representa lo que queda fuera de las categorías: el loco, el exiliado, el hereje, el visionario que abandona la aldea en busca de algo que ni él mismo puede nombrar. Desde esta perspectiva esotérica, el loco se asocia también al caos primordial del que surge la creación. Pensemos que en muchas cosmologías existe la idea de un vacío o caos inicial, el huevo cósmico, el uróboros que se muerde la cola, la noche oscura, antes del Génesis, del cual emerge el orden del mundo. El loco, con su número 0, es análogo a ese estado. No es un individuo específico, sino una energía indiferenciada. En la tradición cabalística, por ejemplo, se habla de Ein Sof, lo infinito, para referirse a la divinidad antes de cualquier manifestación, la nada ilimitada que precede a la emanación de las cosas. De modo similar, en el tarot, el loco representa esa condición de posibilidad pura. Es la chispa inicial, la semilla antes de germinar, la puerta abierta antes de que sepamos a dónde conduce. Su presencia en una lectura muchas veces indica el comienzo de un ciclo, el instante en que nos lanzamos al vacío confiando en que, de alguna forma, surgirá el camino bajo nuestros pies. El loco, en resumen, simboliza el inicio en su forma más cruda y auténtica, el vacío pleno de posibilidades. Pero más allá de su simbología general, esta figura encarna también algo muy profundo en la psique humana. Para entenderlo mejor, debemos mirarlo a través del lente de la psicología arquetípica. Perspectiva psicológica, arquetipo del trickster y del niño divino. El psicólogo Carl Jung observó que símbolos como los del tarot resuenan con arquetipos del inconsciente colectivo, es decir, patrones universales de la psiquis humana. Aunque Jung nunca escribió un tratado específico sobre el tarot, reconoció su riqueza simbólica. En un seminario de 1933 describió las cartas como imágenes psicológicas, símbolos con los que la psique juega, como el inconsciente parece jugar con su contenido, comparándolas incluso con el I Ching como vía de comprensión del fluir de la vida. También sugirió que el conjunto de imágenes del tarot deriva de los arquetipos de la transformación presentes en la alquimia y los mitos. Esto significa que cada arcano, y muy especialmente el loco, representa roles psíquicos primordiales con los que todos podemos identificarnos en algún momento. Dentro de esta visión, el loco corresponde a uno de los arquetipos más fundamentales y paradójicos, el del trickster, el embaucador, el bromista, y también el del niño eterno o divino. Son figuras que aparecen en innumerables culturas. Pensemos en Hermes en la mitología griega, el dios mensajero astuto y travieso, o en el dios coyote entre los nativos norteamericanos, un tramposo cuyos engaños a menudo enseñan lecciones a la humanidad, o en el Loki nórdico, mitad bromista, mitad destructor. Todos ellos comparten con el loco su carácter ambiguo y liminal, están dentro y fuera a la vez. Rompen las normas, pero a menudo revelan verdades profundas con sus rupturas. También el bufón medieval y el clown moderno son encarnaciones de este arquetipo, personajes marginados que, bajo la máscara de la locura o la risa, dicen lo que nadie más se atreve a decir. En las palabras de Joseph Campbell, el bufón y el sabio son dos caras de la misma moneda. Ambos se ríen de las pretensiones humanas, uno con burla y el otro con compasión, una idea que el loco parece personificar sin palabras. Desde la psicología analítica, estos arquetipos del trickster y del niño divino señalan algo crucial: la necesidad de disrupción y renovación en la vida psíquica. Jung notó que el trickster suele aparecer en los mitos como un agente de caos que rompe el orden establecido para que algo nuevo pueda nacer. Es el transformador involuntario, con sus travesuras o errores, desata cambios en la historia sagrada. Por su parte, el niño divino, que Jung y Marie-Louise von Franz estudiaron en profundidad, representa el núcleo de espontaneidad y futuro dentro del individuo, ese potencial intacto que pugna por realizarse. El loco combina aspectos de ambos, tiene la irreverencia y la libertad del trickster,
y a la vez la pureza e ingenuidad visionaria del niño eterno. No es casual que en muchos mazos aparezca casi juvenil, casi andrógino, con la despreocupación de un niño jugando. Marie-Louise von Franz, discípula de Jung, llegó a decir que el loco encarna el impulso vital que se resiste a ser domesticado. No es simple necedad o irracionalidad sin sentido. Más bien representa la sabiduría instintiva de lo no planificado, la vida que no se deja encerrar en esquemas rígidos. Es la parte salvaje del alma que intuye caminos alternativos cuando la mente consciente se queda estancada. En palabras de von Franz, el loco nos recuerda la posibilidad radical de vivir sin un plan fijo, confiando en algo más profundo que el pensamiento lineal. Una invitación que pocos nos atrevemos a aceptar del todo. Por eso, cuando en la vida de una persona irrumpe el arquetipo del loco, a menudo lo hace en forma de crisis, de giro inesperado o de acto aparentemente absurdo que rompe con la adaptación habitual. Desde el punto de vista junguiano, esto no es patología, sino una señal de que el self, el sí mismo profundo, busca reajustar el rumbo de la psique hacia una mayor autenticidad. En términos prácticos, el loco psicológico aparece cuando una parte nuestra decide salirse del guión. Puede ser esa voz interna que nos dice «renuncia a ese trabajo que te mata el alma», aunque racionalmente suene a locura, o la súbita necesidad de emprender un viaje o de probar algo completamente nuevo sin garantías de éxito. Es el arquetipo que rompe las cadenas de lo establecido, trabajo, relaciones, creencias, no por capricho nihilista, sino porque la vida dentro de esas estructuras se ha vuelto demasiado estrecha. Jung llamaba individuación al proceso de convertirse en quien uno realmente es, y ese proceso muchas veces inicia con una ruptura, un momento loco en que la persona deja de obedecer automáticamente las expectativas colectivas y sigue un llamado interno. Como escribió Jung en uno de sus estudios, lo que antes era caótico e inquietante oculta un sentido profundo. Cuando un arquetipo se constela, sentimos como si fuerzas desconocidas se desataran. El loco representa precisamente esa irrupción de energías nuevas que al ego le pueden parecer insensatas o caóticas, pero que traen consigo la posibilidad de una transformación genuina. Vemos entonces que psicológicamente el loco no es un loco en términos clínicos, sino un arquetipo necesario, el de la locura sabia que rompe máscaras y nos empuja a la verdad interior. Para profundizar aún más, podemos ampliar la mirada hacia los mitos y ritos de diversas culturas, donde encontraremos figuras análogas al loco cumpliendo funciones iniciáticas similares. El loco en la historia, el arte y la cultura. Lejos de ser un invento del tarot, la figura del loco ha estado presente en la cultura occidental desde hace siglos, adoptando diferentes rostros según la época. En la Edad Media, por ejemplo, existían los locos reales, los marginados, mendigos o enfermos mentales que vagaban de pueblo en pueblo, y también los locos institucionalizados, como el bufón de la corte. Este último era oficialmente un loco, con licencia para decir verdades incómodas bajo la máscara de la burla. El bufón podía criticar al rey sin perder la cabeza, literalmente, amparado en su papel de insensato. Era una figura ambigua, a la vez ridiculizado y necesitado. Su locura fingida le daba una libertad de palabra que nadie más tenía, convirtiéndolo en una especie de conciencia paralela del poder. Shakespeare lo ilustró de forma magistral en personajes como el bufón del rey Lear, quien mediante acertijos y canciones revela las verdades que los cuerdos no ven. En palabras del propio Lear, yaceremos todos juntos en la locura, reconociendo que solo en la aparente locura del bufón había una genuina sabiduría. La sociedad medieval, sin embargo, también le temía y estigmatizaba la locura real. Michel Foucault analizó cómo, a finales del Renacimiento e inicios de la era moderna, el estatus del loco cambió. Pasó de ser visto como alguien extraño pero con cierto halo de misterio o incluso sabiduría. Piénsese en el loco de pueblo al que a veces se atribuían visiones, a ser considerado un elemento peligroso que debía ser excluido y encerrado. En el siglo XV y XVI aún estaba vivo el símbolo del nave de los locos, esa alegoría en la que los locos navegaban errantes, separados del orden social, pero portadores de un mensaje a quienes quisieran interpretarlo.
Foucault señala que hasta el XV, el loco era percibido como portador de cierta sabiduría. Luego, en la Ilustración, pasó a ocupar el lugar de los leprosos como apestado social. En la Francia del siglo XVII se crearon hospitales generales para internar por igual a locos, pobres, vagabundos y delincuentes, borrando cualquier distinción. Era la era de la razón instrumental, que no toleraba lo que escapaba a la norma racional. Así, el loco fue confinado tras los muros, silenciado como voz válida en la cultura. Sin embargo, la imagen del loco siguió rondando el arte, quizás más poderosa cuanto más reprimida. En el arte del Renacimiento y Barroco encontramos a menudo figuras de necios, bufones y mendigos que funcionan como espejo crítico. El pintor Hieronymus Bosch, el Bosco, incluyó en sus tablas personajes extravagantes y locos que señalan verdades incómodas. Pensemos en La nave de los locos o en los detalles marginales del Jardín de las Delicias. Lo grotesco y lo insensato en Bosch no son ornamentos gratuitos, sino formas de denunciar la locura de la sociedad y sus pecados a través de la supuesta locura de sus personajes. Más adelante, durante el Romanticismo, siglo XIX, la locura se revalorizó desde otra perspectiva, ya no como amenaza, sino como signo del genio y de la visión extraordinaria. Artistas y poetas comenzaron a cultivar cierta aura de locura como rebelión contra la estrechez de la sociedad burguesa. Se hablaba del loco sublime o el poeta maldito, cuyo delirio creador lo ponía más allá de la moral común. Nietzsche enalteció la figura de Dioniso, dios de la locura sagrada y el éxtasis, como símbolo de la liberación de los instintos frente a la rigidez de Apolo, dios del orden. Dioniso es, en cierto modo, otro rostro del loco, el dios que llega de fuera de la ciudad, con su séquito de bailarines en trance, para desestabilizar y a la vez renovar la vida de la polis mediante la fiesta y el delirio. Hay en la locura cierta alegría, una liberación de las cadenas de la existencia, escribió Nietzsche, reconociendo en la embriaguez dionisíaca una vía a la verdad más profunda que la mera razón. Ya en el siglo XX, el arquetipo del loco se multiplicó en la cultura. El clown trágico se volvió protagonista en el teatro del absurdo. Pensemos en los personajes de Beckett, en Esperando a Godot, dos vagabundos casi clownescos que reflexionan sobre lo incomprensible de la existencia mientras no pasa nada. El Quijote, recordado como el ingenioso hidalgo loco, fue releído no solo como sátira, sino como símbolo del idealismo visionario que la sociedad llama locura. Directores de cine como Fellini llenaron sus películas de payasos y personajes marginales. Su autobiográfica E-Clowns es un homenaje a esa figura, mientras que otros como Tarkovsky dieron vida a locos sagrados en sus tramas, el personaje de Sofía en Nostalgia o el propio Stalker que guía a otros a través de la zona con una fe casi absurda. En la contracultura, poetas como Allen Ginsberg o Jack Kerouac deliberadamente vivieron y escribieron fuera de regla, reivindicando la locura poética contra la cordura opresiva. Antonin Artaud, dramaturgo francés, llevó su propia experiencia de la locura a la creación de un teatro de la crueldad, buscando la verdad cruda del espíritu. Incluso en la música popular encontramos figuras de locos inspirados. Syd Barrett, miembro fundador de Pink Floyd, cuyo desequilibrio mental lo llevó a crear música profundamente original antes de apagar su estrella, o John Lennon, que en su faceta más experimental y pacifista se presentó a veces como el tonto en la colina, referencia a la canción The Fool on the Hill de The Beatles, que ve las verdades que otros ignoran. No es casual que muchos de estos artistas y visionarios hayan sido a la vez ridiculizados y venerados. El loco incomoda porque no encaja en la lógica productiva de la sociedad. No obedece las mismas reglas de utilidad o decoro, pero al mismo tiempo fascina porque desde su posición excéntrica, literalmente fuera del centro, señala lo esencial que el centro ha olvidado. Como dice un adagio, el loco es el espejo del rey. Refleja lo que el poder o la norma no quieren ver. En este sentido, el loco también es una figura política. Representa al disidente, al que ve la verdad desnuda del emperador. Recordemos al niño del cuento de Andersen, gritando que el rey está desnudo
en un acto de locura infantil que revela la farsa colectiva. A lo largo de la historia del arte, el loco ha encarnado tanto la caída, el fracaso, la marginación, la alienación, como la liberación, la originalidad, la visión, la ruptura creativa. Es el que se pierde, pero a veces perderse es la única manera de encontrar un camino nuevo. A lo largo de este recorrido hemos vislumbrado que el loco no es simplemente un loquito pintoresco del tarot. Es una figura riquísima, cargada de significados y paradojas. Representa el comienzo, pero también la disolución, la ingenuidad absoluta, pero a la vez una sabiduría profunda que no necesita teorías. Simboliza el caos, sí, pero un caos fértil, preñado de posibilidades. Desde su lugar fuera del orden, el loco nos lanza preguntas incómodas. ¿Y si el sentido de la vida no estuviera en el control, sino en el movimiento? ¿Y si lo que nos salva no es aferrarnos a lo conocido, sino permitirnos ir hacia lo desconocido? No es casual que esta carta aparezca a menudo en momentos de crisis personal o de encrucijada. No viene a darnos respuestas fáciles, sino a forzar un corte con lo viejo. Su presencia suele indicar que ha llegado la hora de abrir una puerta que no sabíamos que existía. Esa puerta casi siempre da vértigo, porque tras ella hay niebla, pero el loco nos invita a dar el paso sin ver toda la escalera, confiando en la aventura. Al final, el loco no ofrece certezas, pero sí una dirección, adelante. O quizás sería más preciso decir, hacia adentro y hacia afuera al mismo tiempo, más allá de la zona familiar. Es un recordatorio de que, a veces, comenzar a caminar sin saber a dónde vamos es la única manera de llegar a un lugar genuino. Como aquel poema de Antonio Machado: caminante, no hay camino, se hace camino al andar. El loco es el caminante por excelencia. Nos anima a andar, a pesar del miedo, a pesar de la duda, porque la vida en su esencia es un viaje incierto. Así que la próxima vez que el loco se cruce en tu camino, en una lectura de tarot, en un sueño o en una corazonada repentina que sacude tu rutina, tal vez valga la pena detenerse un momento y escuchar lo que susurra. No para imitarlo ciegamente, sino para entender qué parte de tu alma está ansiosa por vivir sin las ataduras de siempre. Puede que en ese susurro encuentres el germen de tu próxima transformación.